Un gusto saludarlos, compañeros. Nosotros somos el equipo número uno. Vamos a hablar sobre las agencias publicitarias, integrado por Luis Cárdenas, Lisette Donis, Isabel Molina y José Moncada. Para empezar, tenemos lo que es la definición de las agencias publicitarias. Una agencia publicitaria se define fundamentalmente como una empresa u organización dedicada a crear, planificar y gestionar publicidad, y en ocasiones otras formas de promoción y marketing para sus clientes. Por ende, una agencia publicitaria es un organismo comercial que puede ser una entidad independiente estructurada, mantiene un talento creativo, que son especialistas que desarrollan y preparan los mensajes, son gestionadores de medios, donde hacen la ubicación estratégica en diversos canales de difusión. Además, hacen esa conexión de valor, que es el labor que une la oferta con los consumidores finales o los consumidores interesados. En síntesis, la agencia es una institución especializada en la comunicación comercial persuasiva. Es el puente técnico y estratégico entre la producción y el consumo masivo. Tenemos por aquí, a continuación, se pueden detallar las características esenciales que componen esta definición. Tenemos lo que es la naturaleza y funciones. Es una organización que elabora anuncios por cuentas de sus clientes y los inserta en medios de comunicación. Su labor abarca desde el asesoramiento en comunicación y marketing hasta la producción técnica de elementos, difusión y la planificación de esto en los medios, que incluye la negociación, compra y control de espacios publicitarios. Tenemos lo que es la estructura y la especialización. Aunque hay o existen agencias especializadas, estas agencias integrales suelen contar con departamentos de investigación, departamentos creativos, unos departamentos de medios, también unos departamentos de tráfico o traffic makers y para la gestión de cuentas. Estas entidades utilizan análisis estadísticos e informáticos para desarrollar soluciones que posicionen a sus clientes por delante de la competencia. También tenemos lo que es el alcance jurídico y ético. En el marco de la publicidad ética, se entiende por agencia a cualquier persona, natural o jurídica, que brinde servicios de diseño, confección, organización y ejecución de anuncios u otros productos publicitarios. Y por último tenemos la parte de carácter independiente. Eso generalmente tiene un carácter independiente a los medios y de los anunciantes, lo que le permite brindar un punto de vista externo y objetivo sobre esfuerzos de venta del cliente. No obstante, existen también departamentos o agencias internas. Estos son conocidos como in-house agencies, manejadas directamente por las empresas. Ahora vamos a la segunda parte, que es la importancia de las agencias publicitarias. Porque tenemos que la importancia de las agencias publicitarias radica en su papel de como instituciones especializadas que profesionalizan todo lo que es la comunicación comercial, actuando como un nexo estratégico entre la producción y el consumo de las personas. Empezando con la especialización y el talento multidisciplinar. Tenemos que las agencias ofrecen a las empresas acceso a un tesoro de conocimiento. Ya puede ser empresarial y técnico, que difícilmente ellos podrían tener contratado de forma individual. Esta estructura permite aglutinar expertos en áreas que trabajan de forma coordinada para resolver problemas de comunicación, como un departamento creativo, que es el responsable de la concepción y codificación de un mensaje publicitario. Está el departamento de investigación y planificación, que utiliza la investigación de mercados y del consumidor para dar solidez a las recomendaciones estratégicas. Y tenemos la gestión de cuentas, que actúa como la columna vertebral del servicio, coordinando los procesos internos y asegurando que la visión del anunciante esté presente en todo proceso. Ahora tenemos el factor catalizador de la producción masiva. Históricamente, las agencias han sido fundamentales para resolver el problema de distribución, pero no basta con fabricar un producto, es imperativo generar demanda para que la producción masiva llegue a los mercados más amplios. Ahora tenemos la eficiencia operativa para el anunciante. Para muchas empresas, la agencia funciona como un departamento suplementario, lo que esto les permite acceder a personal mucho más calificado y experimentado de lo que podrían permitirse internamente. Además, es pagando una fracción de lo que supone el costo de mantener dicha estructura propia. Además, la agencia aporta un punto de vista externo e independiente, o sea que es vital para evaluar con realismo los esfuerzos de la venta. Ahora tenemos lo que es la generación de insight o valor.
Más allá de crear anuncios, las agencias modernas desarrollan planes integrales que evalúan el papel estratégico de diversas disciplinas, ya sea la publicidad, la promoción de ventas, relaciones públicas, entre otros. Además, esto es para brindar claridad y coherencia. Tenemos también lo que es la generación de los insights. Estas agencias actúan como la voz del consumidor, identificando motivaciones profundas que permiten la estrategia y que la creatividad sea más eficaz. Y tenemos la diferenciación, que es donde ayudan a estas marcas a establecer una diferenciación sostenible en el tiempo mediante una gestión estratégica entre los mensajes y los canales. Ahora, por último, tenemos lo que es la guía de complejidad del entorno digital. En el contexto actual de disrupción digital y la fragmentación de audiencias, las agencias son esenciales para navegar nuevos formatos como el branding content, la publicidad transmedia y el uso de influencers. Con esto quiero decir que su relevancia se centra en transformar la publicidad tradicional en experiencias útiles o gratificantes para un consumidor, que ahora tiene el poder de elegir qué contenidos consumir. En cuanto a la clasificación de las agencias de publicidad, ha evolucionado para adaptarse a la complejidad de los mercados y la irrupción de las tecnologías digitales. Según la fuente, estas organizaciones pueden categorizarse de la siguiente manera. Tenemos, según la amplitud de sus servicios, agencias de servicios plenos o completos, que son el prototipo de agencias de publicidad que realizan las 4 funciones principales. En estas están la investigación de mercado, la creatividad, la planificación de medios y la gestión de cuentas. Estas entidades manejan de forma integral la comunicación con sus clientes y ofrecen un asesoramiento estratégico y una producción técnica global. Las agencias especializadas son aquellas que no realizan todas las funciones integrales, sino que se centran en un área específica como el diseño, la producción o el anuncio de marketing digital. Dentro de este grupo destacan las boutiques creativas o agencias pequeñas especializadas exclusivamente en el desarrollo del trabajo creativo. También tenemos las agencias de servicios de marketing, que se encargan de la disciplina específica fuera de la publicidad convencional, como el marketing directo, la promoción, los eventos, el branding y las estrategias digitales. Ahora bien, según su estructura y propiedad, tenemos las agencias independientes, que son empresas que no tienen dependencia estructural, organizada o administrativa según un medio o grupo empresarial. Su principal valor es la independencia de criterio profesional. Tenemos las agencias dependientes o cautivas. Estas están organizadas como firmas independientes, pero sus estatus revelan que dependen de otras empresas a las que deben dar trato comercial preferencial. También tenemos las agencias in-house. Son los casos donde las propias empresas crean sus departamentos internos para manejar directamente la creación y producción de sus mensajes. Suelen ser más rígidas, pero permiten un control total de la información técnica de la organización o empresa. Ahora bien, según el entorno digital, tenemos que la digitalización ha impulsado modelos especializados de posicionamiento web, publicidad en línea. En la actualidad existen tendencias para adoptar nombres que evitan el término de agencia de publicidad y se posicionan como consultoras creativas, que se enfocan a acompañar ese viaje de la marca con un enfoque más cercano en esa consultoría de negocio. También tenemos las redes creativas, que son organizaciones globales que funcionan como una única puerta de entrada a múltiples capacidades creativas. Y las agencias 360, creadas para crear experiencias digitales que conectan muchas personas y de forma omnicanal. Continuando con la clasificación, tenemos según el medio o canal en el que operan. Tenemos las agencias tradicionales, que todos conocemos muy bien, que son las que trabajan con radio, prensa, televisión, publicidad exterior y material impreso. También tenemos las agencias digitales, que se especializan en esa publicidad online. Agencias interactivas. Aunque a veces se agrupan dentro de las agencias digitales, muchas operan como subtítulos especializados: redes sociales, pautas de programación, analítica, automatización y conversión. En esta evolución del mercado ha llevado a diferenciar muy claramente estas disciplinas dentro de lo que es el ecosistema de las agencias. También tenemos que, según la función principal que desempeñan, tenemos las agencias creativas, donde su núcleo principal es la idea, desarrollar el concepto, el copy, la dirección, el arte y el desarrollo de las campañas.
Las agencias de medios. Estas se dedican solamente a la planificación, negociación y compra y optimización de los medios. Las agencias de branding se enfocan a esa identidad visual, a ese posicionamiento, a la arquitectura de la marca y a esos sistemas gráficos que se necesitan. Las agencias BTL o de activación, que son aquellas que se trabajan las experiencias, los eventos, las promociones, las activaciones y ese contacto directo con el consumidor. También tenemos que, según la relación con el anunciante, tenemos agencias externas e internas. Pues las externas son empresas independientes contratadas por el cliente y las internas o las in-house, que son los equipos creados dentro de la propia organización. Según la estructura empresarial, tenemos las agencias independientes y las agencias de red o multinacionales. Las agencias independientes no pertenecen a grandes holding y operan con autonomía. Las agencias de red o multicanales forman parte de grupos globales y pueden tener presencia en varios países. Características principales de las agencias publicitarias. Existe una estructura departamental especializada. Es una agencia integral que suele contar con divisiones específicas como la investigación, donde se realiza el análisis del producto y del mercado, la parte creativa, donde se hace la concepción y la codificación del mensaje a transmitir, los medios, donde se hace la planificación y la contratación de los espacios, el tráfico, donde se hace el control del tiempo, y el contacto, donde se hace la interlocución con el cliente y la facturación. La independencia y la visión externa generalmente actúan de una forma autónoma para aportar un punto de vista objetivo sobre los esfuerzos de venta de los anunciantes. También tenemos un enfoque estratégico y tecnológico donde las agencias modernas utilizan el análisis estadístico, la información para desarrollar las soluciones escalables que posicionen a sus clientes por delante de la competencia, centrándose en esos resultados de marketing. Tenemos también una crisis de identidad y renaming. Debido a la disrupción digital, existe una tendencia a sustituir el término de publicidad por el de creatividad o consultoría creativa, buscando alejarse de las asociaciones negativas del anuncio tradicional y posicionarse como proveedores de soluciones integrales de negocio. Ahora bien, les dejo el pase con mi compañera Isabel Molina. Regulaciones en Venezuela. En Venezuela sí existen regulaciones aplicables a las agencias publicitarias, pero no parece existir una ley nacional única y específica que regule de manera integral a dichas agencias como un sector autónomo. En la práctica, estas empresas operan bajo un normativo disperso, compuesto por normas mercantiles, de protección al consumidor, de medios y de ordenanzas municipales sobre la publicidad comercial. A nivel municipal, la regulación suele ser más concreta. Muchos municipios tienen ordenanzas sobre propaganda y publicidad comercial que exigen permisos, registros de pagos de impuestos y también el cumplimiento de condiciones para instalar o explotar medios publicitarios, especialmente en la publicidad exterior. En telecomunicaciones y medios, la publicidad, si ésta se difunde en radio, televisión o medios electrónicos, entra además el régimen de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios de comunicación, que es la Ley Resorte, que además regula la difusión de mensajes publicitarios, infomerciales, identificación del contenido como publicidad y potestades de control y sanciones de CONATEL. En protección al consumidor, en cuanto al contenido publicitario, sí hay límites legales claros. La Ley Orgánica de Precios Justos reconoce la protección de las personas frente a la publicidad engañosa. La SUNDE además mantiene ese criterio institucional al señalar expresamente la protección contra publicidad falsa, engañosa o abusiva. A nivel general mercantil, una agencia publicitaria debe constituirse y registrarse como una actividad comercial ante el registro mercantil, porque el SAREM indica que ese registro tiene por objeto la inscripción de comerciantes individuales y sociedades mercantiles, así como de sus actos y contratos, es decir, la agencia no queda fuera del régimen empresarial común. Límites y responsabilidades. Para cualquier agencia, conocer los límites y las responsabilidades no es solo un tema de cumplimiento legal, sino de protección a la reputación de cualquier marca.
Esto se divide en dos grandes frentes, que es la protección del mensaje y los requisitos operativos. Comencemos con la protección del mensaje. Aquí se deben respetar tres ítems importantes. Primero, la responsabilidad compartida. La agencia no puede vulnerar derechos del consumidor, incluso actuando por encargo. Dos, la prohibición estricta. Aquí la difusión de publicidad engañosa es limitada por la Ley de Precios Justos y por SUNDE. Y tercero, la transparencia. Se realiza una identificación clara y explícita del contenido como material publicitario. En cuanto a los requisitos operativos, hay dos ítems importantes. Primero, la tributación local. Es obligatorio la inscripción y el pago de impuestos municipales. Y segundo, los parámetros técnicos. Se realiza el cumplimiento estricto de las providencias técnicas de emisión dictadas por CONATEL. Las agencias de publicidad se integran en el sistema publicitario como un organismo comercial independiente, compuesto por especialistas que actúan como el cerebro estratégico y creativo del triángulo sistemático. Este triángulo es anunciante, agencia y medios. Su participación es fundamental para transformar los objetivos del negocio del anunciante en mensajes efectivos que conecten con el consumidor a través de diversos canales. A continuación detallaremos los elementos internos y la naturaleza de la participación en el medio publicitario. En los elementos internos de la agencia, para cumplir su función, estas se organizan en departamentos especializados que colaboran de forma coordinada. Primero, el departamento de investigación. Allí se actúa como la voz del consumidor. Se analizan los mercados, las competencias y los hábitos de consumo para dar solidez a las estrategias. El departamento de cuentas es la columna vertebral del servicio. Es el responsable de la interlocución, del contacto y la defensa de los intereses del cliente ante la agencia. Luego tenemos el departamento creativo. Este se encarga de la concepción y la codificación del mensaje publicitario. Este integra el trabajo de los redactores y también de los directores de arte. Luego tenemos el departamento de planificación y compra de medios. Este selecciona, negocia y contrata los espacios donde se van a insertar los anuncios, optimizando el presupuesto del anunciante. Y por último, el departamento de producción y tráfico. Este controla los aspectos mecánicos y técnicos de la realización, así como también los tiempos y flujo de trabajos internos. La agencia no es solamente un ejecutor de anuncios, sino un agente catalizador que profesionaliza la comunicación comercial a través de diversas dimensiones. Entre ellas tenemos la intermediación estratégica. Estos no son simples ejecutores, son el cerebro del triángulo sistemático. Luego viene la orquestación transmedia. Esta es la fragmentación de narrativas interactivas que fomentan el diálogo, no la interrupción. Integración de nuevos actores. Acá existe la coordinación técnica de plataformas digitales e influencers. Y luego viene la responsabilidad ética. Son los garantes de la veracidad, evitan la publicidad encubierta y exigen transparencia. Quienes habla, José Moncada. Voy a continuar con la parte expositiva, sobre todo la diferencia de las agencias publicitarias entre el pasado y el presente, considerándose como pasado los siglos XVIII y siglo XIX y como presente siglo XX y XXI, o conocido también como la era digital. Vamos a comenzar con la primera categoría de diferenciación, como es la función principal. En el siglo pasado, las agencias publicitarias eran corredores de espacios, es decir, estaban pendientes cuando los periódicos o las empresas que producen periódicos o informan ofertaran sus espacios, ellos los compraban y luego se los revendían precisamente a quienes necesitaban poder dar a conocer sus diferentes productos. En este caso, los fabricantes eran los que hacían el anuncio. Y la agencia de publicidad simplemente revendía estos espacios en el periódico, mas no diseñaba precisamente la publicidad.
En cuanto en el presente, pues ya las agencias publicitarias son más socios de negocio, son consultores de marketing que basados sobre todo en lo que son los datos y una de sus funciones estratégicas es ser creadores. ¿Creadores de qué? De las estrategias en cuanto a la oferta de los productos por los cuales son contratados. En cuanto a la estructura organizativa, en el pasado, las agencias publicitarias eran rígidas, pequeñas, existía un jefe, un contable, un verificador. Y el primer departamento fue creativo, formal, fue creado en el año 1877, en el siglo XVIII. Actualmente la estructura organizativa es mucho más especializada debido a la complejidad por la inmersión de la tecnología. Entonces existen clústeres de servicio, perfiles técnicos y un ecosistema interconectado de profesionales, de los cuales son necesarios precisamente dentro de una agencia para poder ofertar este tipo de servicio a las diferentes organizaciones, instituciones o empresas. Otro punto de diferenciación que existe entre la agencia del pasado y la agencia del presente está en el cambio de paradigma. En el pasado existía una comunicación unilateral, era indiscriminada e invasiva. Tenían una audiencia masiva, claro que sí, a través de los periódicos, por ejemplo, pero era totalmente pasiva la audiencia. Entonces se daba una medición más imprecisa, basada sobre todo en ranking que se medía de acuerdo a las opiniones que podía tener el consumidor y se fundamentaba también en el volumen bruto en el cual podían ofertar esos espacios. En cambio, actualmente ya la comunicación es más bidireccional, está basada en la atracción del contenido valioso, es decir, que el usuario es el que tiene el poder, no es pasivo, es totalmente activo. Entonces, en este caso, la publicidad eficaz actual busca no parecerse a la publicidad tradicional, sino ya, por ejemplo, las mediciones son más precisas, hacen mediciones algorítmicas, siguiendo todo lo que es el desarrollo de la tecnología, se busca el retorno de inversión tangible, se utiliza la Big Data y la analítica, ¿verdad? Que permite precisamente poder entender y comprender el comportamiento del consumidor en tiempo real. Ahora bien, uno de los puntos más importantes para cerrar precisamente esta exposición tiene que ver con la contribución al marketing, sobre todo la contribución que tienen las agencias de publicidad a lo que es la comunicación de marketing, ¿sí? Actualmente, pues, se está impulsando sobre todo una comunicación integrada de marketing, que es precisamente un modelo de planificación que evalúa y combina disciplinas estratégicamente. ¿Cuáles son precisamente esas disciplinas? Publicidad tradicional y digital, promoción de venta, respuesta directa y relaciones públicas. Entonces, en este sentido, la agencia aporta una cohesión, evita mensajes fragmentados y ofrece sobre todo una visión externa, imparcial y altamente especializada que tenga un impacto unificado. Es decir, integrando estas cuatro disciplinas que he nombrado anteriormente. En este sentido, pues, ¿en qué ha contribuido la agencia publicitaria a la comunicación en marketing? Bueno, pues nos ha llevado de la persuasión a la experiencia. En primer lugar, ha ayudado a catalizar la producción masiva, creando una demanda a través de la información a gran escala, por ejemplo, a través de las redes sociales. Permite también o busca identificar aquellas verdades humanas profundas que conecten emocionalmente la marca con el mercado. De aquí la generación de esos tipos de algoritmos, como lo podemos ver en las redes sociales, y a partir de allí, pues presenta ante el público lo que realmente quiere consumir y busca identificar esas verdades ocultas o esos insights que tiene el consumidor.
Por otra parte, evoluciona la introducción hacia el entretenimiento y se da narrativa más transmedia. Por lo tanto, ha permitido que la creatividad se transforme y de esta manera poder llegarle más directamente a lo que es el consumidor. Y por último, pues la agencia transforma el presupuesto de un simple gasto operativo, ya se convierte en una inversión estratégica que construye sobre todo un activo económico perdurable. ¿Por qué? Porque le da un valor de marca institucional. Entonces, estimados compañeros, profesor, con esto terminamos la exposición en cuanto a lo que nos corresponde las agencias publicitarias, ¿verdad? Y su relación con las comunicaciones en marketing.